Torá traduce leyes, así que cuando hablamos de la Torá nos referimos a las leyes que rigen esta creación. Los sabios ya nos dijeron que nuestra sagrada Torá es más larga que la tierra y más ancha que el mar, y que la única persona que tuvo la capacidad intelectual de poder aprender todo sobre la Torá sin que le costara fue Moshe o Moisés, el profeta más elevado del pueblo de Israel. Pero también, aparte de él, hubo otra persona que pudo aprender toda la Torá, aunque a él sí le costó intelectualmente, y fue Yoshua o Josué, el sucesor de Moshe. De resto, todas las personas han aprendido Torah, pero no han llegado a la totalidad del conocimiento de la misma. Es más, el Lari nos dice que, aunque ninguno de nosotros pueda aprender todo sobre la Torah, por lo menos tenemos que tratar de tener el cuidado de no querer hacerlo mal. Y hago énfasis en la palabra querer porque ese deseo de no querer hacerlo mal es el que eventualmente puede activar las memorias de lo que sea que hayamos aprendido sobre Torah en nuestro tiempo de estudio o en nuestra experiencia. E incluso no me refiero únicamente a esta vida, sino a cualquier vida anterior en la cual hayas aprendido algo. Porque te aseguro que si estás acá escuchando esto, esta no es tu primera encarnación estudiando Torah. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que si te interesa aprender más sobre cómo recibir la sabiduría de la Torah, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenida a este episodio número 334. Momento en que se publica este episodio es el día martes 23 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar de cómo recibir la sabiduría de la Torá, o sea, la sabiduría de las leyes que rigen esta creación. Hay un pasaje en la Mishnah, o sea, en la tradición oral judía, en la cual se habla de que Moshe o Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí y se la transmitió a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas y los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Esta frase nos dice mucho sobre cómo es que las personas reciben el conocimiento de la Torá, ya que aquí la Mishnah hace el trabajo de aclarar quiénes reciben y a quiénes se le transmiten, ya que cuando hablan de Moshe, él recibió la Torá en el monte Sinaí, pero con los demás no utilizan ese verbo. Él es el único que la recibió y tiene que ver con lo que vimos al principio, que él fue el único que tuvo la capacidad intelectual de recibir todo el conocimiento que hay detrás de la Torá sin que le costara. Tanto la escrita, porque sabemos que Moshe fue el que escribió la Torá, los 5 libros, 4 en escritura automática y el quinto con sus propias palabras, pero también sabía todo sobre la Torá Balpé o la Torá oral, que es lo que hoy en día conocemos como Cábala. Sin embargo, cuando pasa a Yoshua, dice se le transmitió o le fue transmitido desde Moshe la Torá. Él lo hizo con los ancianos con los profetas, y después vuelve a repetir que los profetas le transmitieron a los hombres de la gran asamblea. El hecho de que haga la aclaración de esos verbos en vez de utilizar el mismo verbo siempre, por ejemplo, decir Moshe recibió en el monte Sinaí y después Yoshua recibió de Moisés y después los ancianos recibieron de Yoshua, no hace eso, utiliza verbos diferentes y en ciertos momentos específicos, y eso es lo que vamos a entender para poder saber cómo recibir ese conocimiento o esa gran sabiduría de la Torá. Pues esa es la forma de propagación del conocimiento de la Torá. Cuando pasamos de Moshe a Yoshua, porque fue Moshe el que le enseñó todo sobre la Torá a Yoshua, pero todo es todo, utilizan la palabra le fue transmitida la Torá, lo que implica que le fue transmitido a la fuerza todo el conocimiento de la Torá. Cuando hablamos de que fue forzado a recibir la Torá, no estamos hablando de que él no quería recibirla. Lo que estamos diciendo es que él no tenía la capacidad intelectual para recibirla toda, entonces tuvo que utilizar Moshe su poder para poder forzarlo a aprender todo. Y él aprendió todo, aunque no tenía toda la capacidad, porque Moshe tenía el don o el poder de hacer que los demás entendieran cosas que de pronto su capacidad intelectual no se los permitía. Y repito, no solo la Torá escrita, sino también la Torá oral. Sin este poder de Moshe, de forzarlo a entender cosas que sobrepasan la capacidad intelectual de una persona, en este caso la de Yoshua,
Yoshua nunca hubiese podido entender toda la Torá en su totalidad. A sabiendas de que Yoshua era el sucesor de Moshe y que él después se convirtió en el líder del pueblo de Israel que los guió en la conquista de la tierra prometida y demás, él obviamente tuvo que coger todo su conocimiento y pasárselo a los ancianos que habían en ese entonces. Y al igual que Yoshua, los ancianos tampoco tenían la capacidad intelectual de aprenderla toda. Pero en este caso no hubo necesidad de que Yoshua tuviese el poder, porque no lo tenía, de forzar a la gente a entender cosas que sobrepasan su capacidad intelectual. Y no era necesario que lo tuviese porque cuando se transmite de una persona a varias, es más probable que haya por lo menos uno que se acuerde de algunas partes, otro que se acuerde de otras partes, y si se unen todos, a sabiendas que uno sabe A, el otro sabe B, el otro sabe C, después si se unen todos los que han aprendido, en esa unidad de grupo, esas personas son las que pueden completar a los demás, y ahí está toda la sabiduría regada en varias personas. Posteriormente, estos ancianos se lo pasan a los profetas. Cuando Yoshua le pasa a los ancianos, no hay un verbo específico, porque simplemente se lo pasó. Y cuando los ancianos le pasan el conocimiento a los profetas, tampoco hay un verbo que especifique de recibir o le fue transmitido, porque no hay necesidad de forzar, ya que cuando dice que le fue forzado es que existe ese poder divino, por decirlo así, que hace que la gente sea forzada a entender cosas que sobrepasan su capacidad intelectual. Aquí no es necesario esto, y los ancianos, cuando le transmiten el conocimiento a los profetas, como son de muchos ancianos a muchos profetas, pues tampoco hubo la necesidad de forzar el conocimiento ahí, porque así como muchos saben un pedazo cada uno y unidos saben todo, pues cuando le transmiten a otros muchos que tienen la capacidad intelectual de entender, pues esos también que son muchos y que aprendieron, uno aprendió una parte, el otro aprendió otra parte, y si se unen, pues completan todo el conocimiento. Yo creo que esto es importante entenderlo y saberlo, porque digamos que muchas veces, sobre todo en las personas cuando están aprendiendo, puede haber ese celo del maestro, como que yo tengo este maestro, yo aprendo de este maestro y me cierro a escuchar lo que otras personas digan que también pueden saber. Lo que tú tienes que entender es que muy seguramente ese maestro que tú tienes no se las sabe todas. Yo no me las sé todas, tú no te las sabes todas, pero si tú, con lo que tú sabes, te unes conmigo, con lo que yo sé, nos unimos con ese maestro tuyo respecto a las cosas que ese maestro sabe, seguramente esa unidad nos puede hacer que el conocimiento que tengamos para dar sea mucho más grande y el conocimiento que tengamos para utilizar sea mucho más grande. Así que este camino espiritual, hacerlo solo, pues la verdad no vale la pena. No vale la pena porque no vamos a poder tener toda la totalidad y puede que esas cosas que nos falten dentro de nuestro conocimiento sean las que estén estancando nuestro proceso. Entonces, por eso es importante tener más personas que tengan como esa misma capacidad o que tengan conocimientos, estar también dispuesto a aprender de ellos, ya que ya hemos hablado en un episodio anterior hace algún tiempo que cuando las personas no respetan el conocimiento de los demás, eso debilita el sistema inmunológico. Entonces, no es solo rodearse de personas sabias, personas que estén aprendiendo y que sepan alguna cosa de la Torah, si sea una sola cosa, pero que la sepan bien, sino también tener la disposición de aprender de ellos. Cuando dice que los profetas, que fueron los últimos que mencionamos que habían aprendido, le transmiten el conocimiento a los hombres de la gran asamblea, utiliza el verbo de le transmitieron, porque ahora los profetas tienen que volver a utilizar ese poder divino de forzar a entender cosas que sobrepasan la capacidad intelectual de las personas a las que les enseñan. ¿Y por qué los profetas tienen que utilizar este poder con las siguientes personas que les enseñan? Es porque ya lo hemos dicho en otros episodios cuando hemos hablado sobre reencarnación, y es que cada vez que llega una nueva reencarnación es como una sobra de las almas anteriores. Porque cuando un alma está en su proceso de transmigración de alma, todas las cosas que se corrigieron y que se hicieron, entre comillas, bien, que se hicieron correctamente en esa vida, se elevan. Las que faltaron por corregir son las que se quedan en la tierra, y esas partes que faltaron por corregir son las que reencarnan para que la siguiente reencarnación pueda hacer la corrección de esos pedazos específicos. Por eso cada vez es un alma más y más pequeña, que lógicamente tiene el potencial de precipitar más alma y pedazos de alma que ya hicieron la corrección, que lógicamente no los puede contaminar, porque apenas vaya a contaminarse esa persona con alguna transgresión o lo que sea, esos pedazos de alma que logró precipitar lo abandonan. Por lo mismo, para no contaminarse. Pero nosotros en esencia tenemos menos alma, menos cantidad de alma que las generaciones anteriores. Entonces cada vez somos menos, entre comillas, poderosos, menos capacitados. Y por eso es que hoy en día tenemos más tecnología que antes, porque lo que los seres humanos no pueden realizar a nivel espiritual,
a sabiendas de que cada vez tenemos menos espíritu, lo tenemos que compensar por medio de la tecnología. Por eso hay como tanto afán en ese desarrollo tecnológico. Y está bien, es perfecto que pase así porque hace parte de la corrección del mundo y del plan para poder llegar a la redención final. Sin embargo, al tener menor capacidad de alma, o sea, menor capacidad intelectual para recibir las cosas que tienen que ver con la Torá y los conocimientos de la creación, pues les cuesta mucho más a las personas, porque aunque sean muchos y los profetas le estén enseñando a muchos, ¿de qué sirve enseñarle a muchos si tienen menos capacidad de entendimiento? O sea, que aunque reciban el conocimiento no lo van a poder entender. Y por eso, con el paso de las siguientes generaciones y siguientes generaciones, el intelecto humano se disminuyó y los profetas tuvieron que usar ese poder, un poder que tenían lógicamente por ser profetas, para transmitir el conocimiento de forma tal de que forzaran a la gente a entender. Y por eso es que Rabbi Shimon Bar Yochai, la persona que precipitó el conocimiento del Zohar, se dice que él, cuando tenía 60 años o 62 más o menos, se metió en una cueva y allí se le apareció Eliyahu Anabí, o sea, el profeta Elías, y él tuvo que forzar el conocimiento en este hombre y en los de la gran asamblea, o sea, Rabbi Shimon y sus alumnos, para que otra vez hubiese gente que tuviese todo el conocimiento. Si bien sabemos de que Rabbi Shimon Bar Yochai es la reencarnación de Moshe Rabenu, o sea, del profeta Moisés, el profeta más elevado del pueblo de Israel, tuvo que venir un profeta a utilizar su poder de forzar el entendimiento para que Rabbi Shimon despertara ese gran conocimiento al que llegó. Pero bueno, esa es la forma en que se transmite. Nosotros ya estamos en un momento en el tiempo en el cual o se nos aparece el profeta Elías y nos hace ese poder para forzarnos a aprender y poder tener todo el conocimiento nuevamente, lo cual puede pasar si nosotros estamos destinados a ser maestros o alguna cosa, o simplemente lo que podamos aprender, lo que tengamos capacidad de aprender, porque lógicamente no va a ser todo, debido a las razones que ya hemos expuesto hasta ahora, que eso poquito o mucho que sepamos, tengamos el cuidado de hacerlo correctamente. Y que no tengamos miedo de preguntarle a más personas, porque seguramente hay personas que saben cosas que tú no sabes o cosas que yo no sé, y que ellos nos pueden guiar en esas cosas específicas, pero la única forma de tener la predisposición es, como dice Larry, tener el deseo o querer no hacer las cosas mal, para que por medio de ese deseo, que es lo único que hace falta, pueda aparecer el conocimiento a nuestra disposición y nosotros realizar las cosas como son. Es como si tú quieres cuidar Shabbat, solo tienes que tener el deseo de hacerlo y te van a entrar las ganas de ponerte a aprender cómo es el procedimiento y demás, de preguntarle a alguien que sepa o de comprar los libros y hacer la lectura para estudiar cómo se hace, en fin. Y este tema, ya cerrando y concluyendo, lo traigo aquí porque como estamos estudiando la porción de la Torah Ekev, la cual explicamos más ampliamente en el episodio de ayer, el número 333, por si la quieres escuchar, en la cual hablamos sobre que no solo de pan vive el hombre y por eso hay que conectarnos con el sustento infinito. Dentro de esta porción Ekev, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, versículo 1, dice: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato o todo el precepto que yo te ordeno hoy. Así vivirás, te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que Hashem le juró a tus ancestros. Es súper curioso cuando uno lee este versículo y es que empieza diciendo: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato. En realidad en hebreo es kol ha-mitzvah, todos el precepto. Hasta este punto Moshe está hablando en plural, está hablando todo el pueblo y después empieza a hablar en singular porque le dice: yo te ordeno, así vivirás, te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que le juró a tus ancestros. O sea, empieza hablando en plural y después en singular, sí. Porque en ese punto es como si solamente le estuviese hablando a Yoshua, ya que cuando le dice que cuide de todo precepto, lo que está queriendo decir es que estudie toda la Torá. Y como Yoshua era el único que iba a ser capaz de entenderla, pues obviamente porque Moshe lo iba a forzar a entenderla, pues por eso es que cambia de plural a singular. Inicia diciendo lo de plural, lo de cuiden las mitzvot, es porque en ese punto lo que le estaba queriendo decir al pueblo es lo que ya hemos hablado hasta acá, que ninguno de ellos iba a poder aprender todo, pero por lo menos que trataran de tener el cuidado de no querer hacerlo mal, ya que si cuidan o si tienen ese deseo de no querer hacerlo mal, eventualmente entre alguno de ellos van a haber algunos que sí se acuerden de las cosas que les han enseñado, porque en ese entonces, incluso en el transitar en el desierto, todos los días había una casa de estudio y todos los días Moshe les estaba enseñando y enséñeles y enséñeles y enséñeles. Eso lo podemos saber en un midrash de Korach, que la esposa le pregunta a Korach
qué fue lo que les enseñó Moshe. Pero una vez que dice esta parte en plural, pasa a singular para hablarle únicamente a Yoshua, ya que a ojos de Moshe, Yoshua era la única persona ahí que era un tzadik. Un tzadik, ya lo hemos dicho, es un justo, es una persona que es altamente refinada en términos espirituales y por lo mismo es una persona completa, es una persona con entereza emocional. Así que en los ojos de Moshe, Yoshua era el único que tenía entereza emocional y la única forma de que una persona pueda acceder a su tierra prometida es teniendo esta entereza y ser una persona completa. Y del pueblo él era el único que tenía esto. Por eso quedó como el sucesor de Moshe, el que los iba a liderar y el que iba a guiar al pueblo durante la conquista de la tierra prometida. Porque sabía que los demás no estaban completos, dados distintos factores, pero que igual era necesario que entraran en la tierra prometida. En ese capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3 dice, te causó penurias y te hizo pasar hambre. Le está hablando obviamente únicamente a Yoshua y lo que le está diciendo es que a ti, porque eres un tzadik, porque eres un justo, Dios te afligió, porque al único al que Dios interviene en su vida es al tzadik, al justo, para hacerlo sufrir. Y nosotros ya hablamos de este tema de por qué al tzadik Dios lo hace sufrir en otro episodio y pues te recomendaría escucharlo por si te interesa saber a fondo. Lo único que te puedo decir ahí es que el tzadik es una persona que ya por su misma entereza sabe cosas y sabe de que ese sufrimiento que Dios le está causando es necesario para la corrección del mundo, así que lo recibe con alegría y en realidad no sufre. Pero aparte de lo que puedas aprender en ese episodio del que ya hablamos de este tema, lo único que te puedo decir es que para la mayoría de las personas del mundo Dios no interviene en la vida, nunca va a intervenir en la vida porque no hay afinidad de forma y pues porque ya esta creación tiene unas leyes de causa y consecuencia que son las que fueron aminoradas con la misericordia del Creador y las que funcionan para todo el mundo. O sea que en realidad cuando a una persona no le cae un juicio que le debería caer y le cae más suave, no es que Dios lo quiere y esté pendiente de él, sino que ya la misma creación está programada de esa manera. En cambio, el tzadik, como es una persona que se asemeja cada vez más a Dios, tiene más afinidad de forma con Dios, pues Dios tiene más capacidad de intervenir en su vida. Y le pone esas cosas difíciles, pero con amor, porque es como cuando el padre castiga al hijo. El padre castiga al hijo no porque quiera castigarlo, sino porque sabe que con ese castigo puede corregir un comportamiento que si se deja avanzar puede ser dañino para la vida del niño. Entonces lo castiga de esa manera, ya que como el Talmud nos dice, Dios aflige solo a aquellos a los que ama. Y pues lógicamente no es que Dios no ame al resto de la gente, pero va a amar más a un tzadik porque es la persona más parecida a él. Nosotros podemos amar a todo el mundo, pero vamos a amar más a aquellos con quienes tenemos afinidad de forma, o sea, aquellos que se parecen más a nosotros. Y probablemente por parecerse más a nosotros, están más cerca de nosotros y seguramente son nuestros familiares o nuestros amigos más cercanos. Por eso es que con ellos tenemos como más capacidad de emitir amor. Pero lógicamente, o sea, Dios no es que venga aquí al tzadik a decirle, ven, te voy a hacer sufrir solo porque te pareces a mí, no. Sino lo hace cuando ve que el tzadik tiene algún tipo de imperfección y todos esos sufrimientos, entre comillas, que le manda es para limpiarlo, porque no quiere que se le acumule suciedad de alguna transgresión o pecado que pudo haber hecho incluso inadvertidamente, o sea, sin darse cuenta. Y ese era el episodio de hoy. Espero de verdad que esto sea de gran utilidad para ti, para potenciar muchísimo tu aprendizaje. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que otras personas deberían aprender esto, pues no solo para que ellos lo aprendan, sino también para que tengan en conciencia de que contigo, tú que les vas a compartir eso, pueden unirse para que el conocimiento de ellos y el conocimiento tuyo unido pueda llegar a un nivel más elevado. Compárteles este episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad y es una comunidad de personas que saben cosas que yo no sé y que juntos al unirnos podemos llegar a un nivel de conocimiento más elevado. Así que si tú deseas hacer parte de esta comunidad, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar hay 2 enlaces, uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos alojando la comunidad, te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo, ahí sí como tú lo decidas. Y en caso de que decidas no hacer parte, no te preocupes, eso no significa que seas un envidioso o que no quieras compartir tu conocimiento, no, es totalmente respetable y la verdad espero de verdad haberte dado algo muy valioso. No me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días e invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que recibas toda la sabiduría de la Torá que seas capaz de entender. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino.
Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.